Ya. Omóplato, también denominada escápula o también conocido como paletilla humana, ese de aquí es un hueso plano y triangular, Recording in progress. el cual se encuentra en la parte posterior del tronco sobre la cara posterior de la segunda a la séptima costilla. La escápula, en conjunto con lo que es la clavícula y el manubrio del esternón, van a formar lo que es la cintura escapular, la cual se conecta a la extremidad superior del esqueleto apendicular con el esqueleto axial. Siguiente. Ya, en cuanto a la anatomía, tenemos que tiene bordes, ángulos y caras. Como cualquier otro triángulo, la escápula cuenta con tres bordes, un borde superior, un borde lateral y otro borde medial. El borde superior es el más corto de los tres y es el más delgado. El borde medial es un borde delgado que se encuentra paralelo a la columna vertebral, por ello es que también se lo suele nombrar como borde vertebral. Y el borde lateral es comúnmente conocido como borde axilar. Esto debido a que se dispone superolateralmente hacia el vértice del axila. Además, este borde es el más grueso y fuerte de los tres debido a sus diversas inserciones musculares. Y aquí también encontramos lo que es la cavidad glenoidea, la cual es una fosa poco profunda que sirve para que se articule la cabeza del húmero, formando así la articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro. Asimismo, tenemos a sus ángulos. El borde superior se une con el borde lateral a nivel del ángulo lateral y con el borde medial a nivel del ángulo superior. El tercer ángulo es el ángulo inferior, en donde se unen los bordes medial y lateral. En cuanto a sus caras, tenemos una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior es lisa, de forma cóncava, y es ocupada principalmente por la fosa subescapular del escápula. En cuanto a su cara posterior, esta de aquí es convexa e irregular y presenta una cresta ósea que sobresale, y esta se denomina espina del escápula. Esta cresta separa a esta cara posterior de manera irregular en dos subdivisiones, ahí encontramos a la fosa supraespinosa, que es la porción superior, y la fosa infraespinosa, que es la porción inferior y la más grande. Siguiente. Ya. En cuanto a su irrigación, tenemos a la arteria supraescapular, la cual es rama del tronco tirocervical, y esta corre en conjunto con el nervio supraescapular e irriga principalmente el músculo supraespinoso e infraespinoso. También encontramos a la arteria circunfleja humeral posterior, rama del axilar, que irriga la articulación glenohumeral, la arteria circunfleja escapular, la cual se origina de la arteria subescapular, que a su vez es rama de la arteria axilar. Y por último, la arteria cervical transversa, que es rama del tronco tirocervical, la cual va a lo largo del borde medial de la escápula. Siguiente. Ya. En cuanto a los músculos, tenemos una gran variedad de músculos que se insertan en la escápula, entre los cuales son 11, ¿ya? Y estos se fijan a la pared torácica de la... a ver, estos de aquí van a fijar a la escápula a la pared torácica, ¿ya? Y permiten el movimiento. Entonces, tenemos al músculo deltoides, el cual se origina en la porción inferior de la espina de la escápula hasta el acromion, el músculo supraespinoso, que se origina en la fosa supraespinosa, el músculo infraespinoso, que se origina en la fosa infraespinosa, el músculo tríceps braquial, que en la cabeza larga tiene origen en el tubérculo infraglenoideo, el cual se encuentra en el borde lateral, el músculo redondo menor, que tiene origen en el borde lateral de la cara posterior, el redondo mayor, que tiene origen tanto en la cara posterior del ángulo inferior como en la porción inferior del ángulo lateral, del borde lateral, perdón. Ya. El músculo dorsal ancho,
que tiene origen en el ángulo inferior, el músculo coracobraquial, que tiene origen en el proceso coracoides, el bíceps braquial, que en la cabeza larga, este tiene origen en el tubérculo supraglenoideo, y en su cabeza corta tiene origen en el proceso coracoides. El músculo subescapular, que tiene origen en la fosa subescapular, y el músculo omoioideo, que tiene origen en el borde superior. Siguiente. Ya. Ahora, en cuanto a las articulaciones, encontramos tres: la articulación acromioclavicular, la articulación glenohumeral y la articulación escapulotorácica. La articulación acromioclavicular está formada por el acromio de la escápula y el extremo acromial de la clavícula. La articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro, está formada entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Y la articulación escapulotorácica está conformada entre la cara inferior de la escápula y la caja torácica posterior. Esta mencionaba que no es una articulación verdadera, sino una fisiológica, ya que involucra varios músculos, incluyendo al músculo trapecio, a los romboides y al serrato anterior. Gracias. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Micaela León y yo voy a empezar hablando sobre la biomecánica de lo que es la escápula. Vamos a empezar diciendo que los movimientos de la escápula se van a trasladar a lo que es la cintura escapular con diferentes, valga la redundancia, movimientos. El primero va a ser la protracción de la escápula. Aquí, ¿qué va a pasar? Aquí se va a alejar, al alejar lentamente lo que es la escápula de la columna vertebral, los hombros se van a desplazar anteriormente y hacia adentro. El segundo movimiento aquí va a ser la retracción de la escápula. Este movimiento va a tirar tira de la escápula medialmente hacia lo que es la columna vertebral y desplaza los hombros hacia atrás y hacia adentro. El tercer movimiento es la elevación de la escápula, el cual van a ser movimientos que van a permitir que la cintura escapular se desplace hacia arriba, cuando encogemos los hombros. El cuarto movimiento es la depresión de la escápula, que es, a diferencia del movimiento anterior, este movimiento va a permitir que la escápula y la cintura escapular se muevan hacia abajo. En cuanto a la rotación de la escápula hacia arriba, al rotar lo que es la porción inferior de la escápula, lateralmente y hacia arriba, la cintura escapular se va a desplazar hacia arriba y hacia adentro. Y el último movimiento que vamos a tener aquí es la rotación de la escápula hacia abajo, en el cual es todo lo contrario al movimiento anterior. La siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, el factor más importante que vamos a tener aquí en la clasificación de estas fracturas va a depender de qué es lo que lo causa, sea un trauma de alta energía, como es un ejemplo, un accidente automovilístico, o un accidente de baja energía. Como un ejemplo de esto va a ser un arrancamiento de una extensión muscular. ¿Cómo sabemos que va a ser un trauma de alta energía? Aquí lo importante van a ser dos características, que es la conminución o la fractura con minutas y el desplazamiento de la fractura. También las fracturas escapulares se van a clasificar de acuerdo a la localización. El primero vamos a tener lo que es la fractura del cuerpo y de la espina. La siguiente, por favor. También vamos a tener lo que es la clasificación se clasifica en fracturas que se daña lo que es el cuerpo glenoideo, lo cual también se denomina fractura extraarticular. También tenemos aquí lo que es la fractura de la apófisis coracoides y también la apófisis de la cavidad glenoidea, que esta también se conoce como una fractura intraarticular. Esas fracturas de la cavidad glenoidea o intraarticulares se van a dividir en dos, lo que son fracturas desplazadas y fracturas no desplazadas. En las fracturas desplazadas van a ser simples, es decir, que la cavidad glenoidea va a estar intacta. La siguiente, por favor.
Ahí podemos ver una fractura desplazada, en la cual ahí no es, en la cual la cavidad glenoidea va a estar intacta. En cuanto a una fractura desplazada compleja, aquí la totalidad de la superficie articular de la cavidad va a estar fracturada completamente. En cuanto al cuadro clínico, vamos a decir que aquí lo que va a haber es un dolor que se va a localizar en el hombro y en la espalda. También el miembro no va a poder como alzar los brazos, ya que va a causar un dolor por este propio daño en lo que es la escápula. También aquí la equimosis e hinchazón van a ser mínimas debido a la propia localización de la escápula, ya que está entre varias capas de músculo. Aquí va a haber un signo claro que es la pseudoparálisis del manguito rotatorio, que va a ser la falta de aducción activa y elevación hacia adelante del miembro superior. Y ese es un signo bastante claro para nosotros decir que es una fractura de escápula. Y esto va a ser por el resultado de lo que es la hemorragia y el dolor intramuscular. La siguiente. ¿Terminó o no? Ah, ya. Sí. Buenas noches, doctor. Bueno, continuando, hablaremos del Adelante. diagnóstico. Ok, muchas gracias. Bueno, el diagnóstico, tenemos la historia y el examen físico. Aquí el dolor se localiza en el hombro y en la espalda. El miembro superior se encuentra en aducción y protegido contra movimientos. Y aquí la escamosis e hinchazón son mínimas debido a la localización de la escápula entre capas del músculo. También la falta de aducción activa y la elevación hacia adelante del miembro superior, conocida como pseudoparálisis del manguito rotatorio, se asocia frecuentemente con la fractura escapular y es el resultado de hemorragia y dolor intramuscular. Siguiente, por favor. Tenemos el examen radiográfico, que aquí la evaluación de este mismo, de la escápula, incluye vista anteroposterior y lateral verdaderas de la escápula y una vista axilar. La vista anteroposterior de la escápula mostrará fracturas de la cavidad y el cuello glenoideo, y las vistas escapulares laterales muestran fracturas del cuerpo escapular y del acromión. La vista axilar, en cambio, muestra fracturas en la apófisis coracoides y de la cavidad glenoidea. Y tenemos también una imagen por resonancia magnética, la tomografía por computadora y las radiografías anteroposteriores y laterales del tórax, que pueden llegar a proporcionar información adicional. Siguiente, por favor. Tenemos el tratamiento inicial, que aquí consiste en cabestrillo. Aquí el factor más importante en el tratamiento inicial de las fracturas escapulares es el hecho de que las fracturas de alta energía se asocian con lesiones viscerales que ponen en peligro la vida. En cambio, las lesiones viscerales vinculadas más comunes incluyen hemoneumotórax, contusiones pulmonares o cardíacas, desgarros aórticos, lesión del plexo braquial, lesión de la arteria axilar y lesiones cerradas de la cabeza. También las lesiones óseas relacionadas más comunes comprenden fracturas de las costillas y la clavícula, y la fractura de la primera costilla se relaciona frecuentemente con la lesión del plexo braquial y de los vasos subclavios. Siguiente, por favor. Lo que respecta a su tratamiento definitivo, el tratamiento de las fracturas del cuerpo y la espina suelen ser no operatorio. Los músculos que rodean a la escápula evitan un desplazamiento adicional. Se usa también cabestrillo y hielo durante los primeros días para controlar el dolor. Al desaparecer el dolor, se inician ejercicios de péndulo en el cabestrillo. La reparación aquí es rápida y ordinaria. Después de 4 semanas puede iniciarse también movimientos ya activos. Las fracturas por estallamiento con desplazamiento proximal del borde lateral del cuerpo pueden invadir la cápsula de la articulación glenohumeral. Cuando esto sucede, aquí la fractura se reduce y estabiliza y se estabiliza o se osteotomía la espiga del hueso que causó la lesión. Las fracturas extraarticulares del cuello glenoideo son el segundo tipo más común de fracturas escapular, y aquí se producen cuando la cabeza del húmero es impulsada al interior de la cavidad glenoidea. También puede ser necesario un estudio de tomografía por computadora para confirmar que la fractura no implica a la articulación y no se intenta una reducción. Se da soporte más bien al miembro superior en un cabestrillo, y el tratamiento es en la forma descrita para la fractura del cuerpo y la espina. Aquí el pronóstico es bueno en relación con el entorno casi que completo de la función.
Y las fracturas a través del cuello de la cavidad glenoidea con una fractura clavicular vinculada son inestables debido a la función suspensoria de la clavícula. Aquí el peso del miembro superior tira del fragmento glenoideo distalmente, dando lugar a deformidad y finalmente a una pérdida de la función del mismo. Se recomienda la reducción abierta y la fijación interna de la clavícula fracturada, y también pueden requerirse reducción abierta y fijación interna de la fractura del cuello glenoideo por medio de un acceso posterior. La acromion también se fractura por un golpe directo de la parte superior o desplazamiento hacia arriba de la cabeza humeral. Aquí también la fractura por esfuerzo es el resultado de la migración superior de la cabeza humeral. La fractura por esfuerzo es el resultado de la migración de la cabeza del húmero a causa de un desgarro del manguito rotatorio de larga duración. Por lo tanto, una fractura por esfuerzo es una indicación para realizar un artograma o imagen por resonancia magnética para evaluar el manguito de rotación. Siguiente, por mínima de la con reducción abierta y fijación interna con un tornillo o alambre con banda de tensión. La fractura es la de la apófisis coracoide, en cambio es el resultado de un golpe directo, arrancamiento por tira muscular o una fractura por esfuerzo. Las fracturas se producen a través de la base o de la punta, y cuando se encuentran mínimamente desplazadas, aquí se reparan sin complicaciones. Las fracturas desplazadas de la hipófisis coracoide se producen en combinación con una luxación acromioclavicular. Aquí la hipófisis coracoide es arrancada de la escápula por los ligamentos coracoclaviculares. También tenemos el tratamiento, aquí el tratamiento es la reducción abierta y fijación de la hipófisis coracoides con un tornillo simple y la fijación transarticular temporal de la luxación acromoclavicular. El desplazamiento de la apófisis coracoides también puede causar compresión del nervio supraescapular y parálisis de los músculos rotatorios externos del hombro. Cuando esto sucede, se indica reducción abierta y fijación de la apófisis coracoides y descompresión del nervio. Aquí el tratamiento de las fracturas intraarticulares de la cavidad glenoidea se basa en la cantidad de desplazamiento, el tipo de fractura y la presencia de inestabilidad glenohumeral. En cambio, que las fracturas no desplazadas se tratan con un cabestrillo e inmovilización de la forma descrita para estas fracturas. Aquí las fracturas simples desplazadas se tratan con reducción abierta y fijación interna. El grado de congruencia de la superficie articular se evalúa por medio de radiografías y tomografía por computadora anteroposteriores, glenoideas, tangenciales y axiles. Y se espera una inestabilidad de la articulación glenohumeral cuando el fragmento se desplaza a una distancia de 1 centímetro y cuando el fragmento comprende la cuarta parte de la superficie articular. Con frecuencia la subluxación será evidente en radiografías iniciales, y se utiliza un acceso anterior a través del intervalo delto pectoral para exponer fracturas de rodete glenoideo anterior únicamente. También tenemos que las fracturas complejas de la cavidad glenoidea plantean problemas, y el cirujano como tal debe decidir si la práctica del procedimiento quirúrgico extenso dará lugar a se indica un tratamiento cerrado. Estas fracturas, la exposición necesaria es extensa, y aquí el tratamiento postoperatorio depende de la estabilidad de la fijación y del acceso quirúrgico. De modo ideal es posible lograr movimientos pasivos tempranamente. El tratamiento cerrado consiste en un periodo inicial de inmovilización seguido por ejercicios tempranos de límites de movimiento para moldear los fragmentos articulares a una posición tan normal como pueda ser posible. Aquí también la posición y tipos óptimos de inmovilización se evalúan al comparar radiografías antero-posterior y axilar de la articulación glenohumeral con el miembro superior al lado y en varias posiciones de elevación y rotación. Y la inmovilización puede obtenerse con un cabestrillo y vendaje, tracción o por medio de una férula de aeroplano. A las 3 a 4 semanas la reparación puede llegar a progresar al punto en que la inmovilización se puede suspender. Los límites de movimiento se continúan en un cabestrillo durante un periodo adicional de 3 a 6 semanas. Entre las 6 y 9 semanas se suspende el cabestrillo, y aquí ya se inician ejercicios activos en el intervalo de movimiento. Siguiente, por favor. Y por último, las complicaciones. Las complicaciones de las fracturas escapulares
incluyen inestabilidad glenohumeral crónica, artrosis glenohumeral postraumática y lesión del manguito rotatorio e invasión. También cuando se producen estas complicaciones deben considerarse el tratamiento conservador con medicación antiinflamatoria no esteroide, terapéutica física, inyección intraarticular de esfenoesteroides o un procedimiento quirúrgico para atender la afección más importante. También pueden usarse la imagen por resonancia magnética con contraste intraarticular y la tomografía por computadora para sustanciar un diagnóstico clínico de desgarro del manguito rotatorio, un síndrome de invasión o artrosis glenohumeral. Y la reparación del manguito rotatorio, la descompresión de de la invasión en este y la artroplastia de reemplazo serían las opciones quirúrgicas más importantes en las complicaciones ordinarias. Aquí la artrodesis se indicaría raramente en estos casos, cuando la artrosis glenohumeral postraumática se asocia con deficiencia neurológica del nervio axilar o de la lesión plexobraquial. Gracias. Ok, permítame compartir pantalla, por favor, el que esté a cargo de... Listo, Perdón. doctor, ya puede compartir. Ok, gracias. Ok, doctores. Vamos a hablar rápidamente de fracturas de omóplato, fractura de escápula, que es importante conocerlas y qué es lo que es, ¿no? Ante todo, el hueso omóplato, como sabemos, o escápula, es un hueso par simétrico, lo tenemos de manera par en la parte dorsal de la región de la espalda, la parte más superior, que tiene mucho que ver con, de una manera, forma triangular. eh, y te vamos a estudiar básicamente su estructura. Aquí vemos una imagen de la escápula, ya dije que hay una derecha, una izquierda, donde tiene la forma triangular, una forma con una base superior, ¿ya? Donde está una escotadura importante, que es el agujero supraespinoso que da alojamiento al nervio del mismo nombre, ¿no? En la parte inferior hay un vértice, ¿ya? Y tiene dos bordes principalmente acá. Un borde que está hacia adentro, que también lo llamamos borde vertebral porque está en relación con la columna vertebral, y un borde lateral hacia afuera que está en relación con la axila, por lo que se lo llama también borde axilar. Entonces tenemos un borde superior, un extremo o punta en la parte baja, un borde vertebral y un borde axilar. Este triángulo se une, sobre todo el borde axilar en la parte interna, por una inminencia y una escotadura de una cavidad llamada cavidad glenoidea que da alojamiento, la glenoidea del omóplato, que da alojamiento a la cabeza humeral. Solamente aquí podemos darnos cuenta de algo, de que la cavidad glenoidea es muy pequeña y la cabeza humeral es muy grande. En relación a esto, es por eso que la articulación glenumeral se considera la articulación número uno en luxarse o salirse de su sitio. Recordemos, la luxación es la pérdida de la relación anatómica normal de una articulación, así que esta articulación, por un trauma, por un golpe o movimiento anormal, puede presentar con mayor frecuencia o es la articulación que se luxa con más frecuencia o más facilidad en un paciente de este tipo. Así que eso tenerlo presente. Perfecto, ya dijimos que tenía una forma triangular y todo eso. Eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, para hablar de fracturas del omóplata, la vamos a dividir en fracturas del cuerpo netamente, o sea, fractura de todo este cuerpo, y fracturas de la cavidad glenoidea o cavidad articular. Eso es importante porque no son iguales o diferentes las fracturas con su tratamiento en lo que es el cuerpo o lo que es de la cavidad glenoidea, ¿no? Las fracturas de la glena, como dije, del cuello, y la fractura del cuerpo del omóplato. Eh, Estas fracturas del omóplato no son fracturas tan frecuentes, felizmente, pero son producidas principalmente por traumas de alta energía. Por ejemplo, accidentes de tránsito, gente que va caminando por la calle un peatón y es arrollado por un vehículo en movimiento, pues tenemos que es una fractura, puede tener fracturas a nivel del omóplato. En cambio, las fracturas, como dice, son fracturas de alta energía. Alta energía significa que estos pacientes, de una u otra manera, pueden tener
por traumas de grandes impactos este tipo de lesiones. Las fracturas de la glena o del omóplato pueden traer consecuencias funcionales. Es lógico, si yo fracturo la glena o se fractura la glena, vamos a tener como resultado de que esa articulación pueda que tenga disminución de la funcionabilidad como normalmente la tenía en un paciente que no tiene una fractura, ¿no? Significa que es parte importante de la articulación y entonces es importante dejarlas perfectamente. Desde ya podemos tener como conclusión que las fracturas de la glena o del cuello del omóplato, la mayoría son de tratamiento quirúrgico porque hay que dejarlas perfectamente establecidas y reducidas para que la articulación vuelva a ser normalmente como era antes. A diferencia de las fracturas del cuerpo del omóplato, que son más básicamente que consolidan generalmente sin tener muchas secuelas. Entonces veamos aquí, las fracturas de la glena del cuello ocurren o presentan más allá del 50%, más o menos el 55% de las fracturas del omóplato. Entonces, muchas veces son desplazamientos mínimos. Mira que aquí está radiografía donde se ve y la consolidación se obtiene sin consecuencias funcionales graves. En caso de consolidación con un desplazamiento secundario, la evolución es dominada por el riesgo de la artrosis secundaria. Es lógico, si yo no dejo perfectamente reducido esto, va a haber problemas importantes en la cavidad glenoidea del omóplato o de la articulación a futuro. Perfecto. Las fracturas del cuello, hay otro tipo así, mira, la fractura del cuello que se levanta, provocando graves lesiones, comprometiendo la glena y la apófisis coracoide muchas veces y a veces desplazamientos importantes. Recordemos que a nivel muscular, varios músculos se insertan sobre el fragmento distal, principalmente músculos que van a estirar el hombro, principalmente la porción larga del bíceps, el pectoral menor, la porción corta del bíceps y la porción larga. El peso del miembro es suficiente para realizar un desplazamiento y los desplazamientos pueden justificar o se puede justificar una reducción ortopédica o quirúrgica. Miren aquí, por ejemplo, fractura con desprendimiento de la glena con un fragmento más o menos grande. Vimos aquí la fractura y todo el fragmento, todo esto se va a desplazar hacia abajo por gravedad, lo que nosotros lo llamamos como hombro flotante o algo así, porque da como resultado una fractura a nivel de la glena con relación a la cavidad glenoide. Perfecto. Mande. A diferencia del cuerpo del omóplato, donde las fracturas pueden ser verticales o horizontales, suelen ser conminutas y a veces se asocian a fracturas de la espina del omóplato o del acromio, ellas consolidan de manera espontánea. Miren estas dos imágenes, la roja con amarillo, roja con amarillo. Perfecto. Decía que si nosotros vemos así, vamos a darnos cuenta que, como decía, el cuerpo es más fácil que se consolide en la fractura. Es por eso que nosotros tenemos clara una situación. Recordemos que las fracturas del omóplato, no sé si alguien ha visto un vidrio de un parabrisas. Normalmente el vidrio de un parabrisas, que le llaman micados o todo lo demás, tienen una película por ambos lados. Y es por eso que muchas veces explota, pero que queda hecho fragmentitos, pero el vidrio queda pegado en esas películas que están a cada lado. Similarmente, las fracturas del cuerpo del omóplato se rompen, pero no tienen desplazamientos mayores porque quedan pegadas junto a la membrana que recubre los huesos que se llama periósteo y no se desplazan fácilmente. Pueden desplazarse, sí, el cuerpo en un momento determinado con una fractura que tenga un trauma importante, o sea, de un accidente de tránsito muy grave y que tenga como resultado de que dé un desplazamiento grave e importante. En este caso, una fractura trifragmentaria del omóplato del lado izquierdo, una en la punta acá superior, otra parte en la parte del cuerpo de su medio con distal. Y esta es una fractura multifragmentaria del cuerpo del omóplato, pero felizmente todos estos fragmentos no están tan desplazados y solamente de tratamiento ortopédico, cuando hablo de tratamiento ortopédico, es un tratamiento con inmovilización, con inmovilizador de hombro, no quirúrgico, tranquilamente esto puede evolucionar de la mejor manera. Veamos aquí, fractura desplazada del cuerpo del omóplato. Aquí se ve la fractura, miren, acá también son pedazos, pero son fracturas como diga que esto se va a rellenar por completo. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes, no? Ya dije que si es una fractura que afecta la cavidad glenoidea del omóplato, tenemos que dejarla perfectamente reducido para restablecer la articulación normalmente.
¿De qué manera? Osteosíntesis con una placa con tornillos o una clavija, manteniendo todo el cuerpo, estabilizándolo para lograr mantener en su sitio. O también esto del avioncito, que pocas veces lo usamos ya, le llamamos avioncito porque tiene como un alita. Entonces es importante tenerlo presente de esa manera, ¿no? Perfecto, más o menos para la idea. Y los pacientes con una fractura del cuerpo, por lo general utilizamos el inmovilizador de hombro, también llamado cabestrillo, para que nos lleve de una u otra manera a su tratamiento definitivo. En términos generales, el omóplato felizmente es un hueso que no se fractura con gran facilidad, que se fractura muy, muy poco frecuente, pero que de una u otra manera sí es importante tenerlo presente para tratar de evitar que se complique o que tenga solamente las fracturas que comprometen su articulación son quirúrgicas, o sea, las que de la cavidad glenoidea o del cuello. Y las del cuerpo, por lo general, las que no son tan desplazadas o que no son desplazadas, que son felizmente la mayoría, son de tratamiento conservador con inmovilizador. Y solamente las del cuerpo que estén muy desplazadas de tratamiento quirúrgico. Ok, perfecto. ¿Alguna duda con respecto a esto del omóplato? Vamos al otro grupo, a numeral, por favor, ¿sí? Adelante. Doctores, ¿están ahí? Compartan pantalla, por favor, el otro grupo. ¿Sí me oyeron? Sí, doctor, sí te lo escucho. Ok. Gracias por responder, doctor. ¿Tienen o no tienen? Dígame, por favor, ¿ah? Doctor, disculpe, los compañeros que les tocaba exponer de momento no cuentan con energía y están que entran y salen de la clase, entonces no sé si No les cuenta con digo que energía. están conectados a través de datos. ¿Y qué me quiere decir con esto? Que no Tienen pueden problemas al exponer. momento de exponer, que están que entran y salen de la clase, como que los botan la sala. ¿Quiénes son los compañeros? Doctor, buenas noches. Yo ahorita no sé si puedo tener la cámara apagada porque me estoy compartiendo datos Ajá. para empezar la exposición. ¿Tiene o no tiene la exposición? ¿Y sus compañeros también Sí, se dan? sí la tenemos, pero le pregunto si puedes poner con la cámara apagada Pero porque si me estoy todos tienen la compartiendo cámara datos. apagada, doctores, yo no veo a Ah, ya, nadie. perdón. Todo el mundo tiene la cámara apagada, no entiendo por qué. Yo soy el Ya, único que ya, me ya veo la nomás van a a mí. compartir. Ya, buenas noches con todos. Nosotros somos del grupo 8 y el compañero Ismael Remache y quien les habla es Emma Rodríguez. Vamos a hablar sobre la luxación glenohumeral. La siguiente, por favor. Bueno, este es un evento en el que se pierde completamente la congruencia entre la superficie articular de la cabeza humeral y la cavidad glenoidea.
Entonces, quiere decir que la cabeza del húmero se separa de la cavidad glenoidea y por lo general este desplazamiento va a ser anterior. Las luxaciones del hombro representan aproximadamente la mitad de las luxaciones de las articulaciones principales y estas pueden ser anterior, posterior e inferior. La siguiente, por favor. Bueno, esta articulación hay que tener en cuenta que es la más móvil de nuestro cuerpo. Representa alrededor de un 45 al 50% de todas las luxaciones. La siguiente. En cuanto a su epidemiología, se da en 17 personas, 17 por 100.000 habitantes al año y por lo general se presenta más en la segunda década de vida. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la anatomía estructural, bueno, es una red compleja de estructuras estáticas y dinámicas que le confieren firmeza. Cuando se ven comprometidas pueden desencadenar luxaciones y posteriormente inestabilidad recurrente. La siguiente. Ligamento glenumeral superior, este de aquí se opone al desplazamiento inferior y a la rotación externa del húmero cuando el brazo se encuentra en aducción. El ligamento glenohumeral inferior, este impide el desplazamiento anteroinferior de la cabeza humeral. La siguiente, por favor. Bueno, esto aquí ya les mencioné que las luxaciones se pueden clasificar en anterior, posterior e inferior y que la más común era la luxación anterior. La siguiente. Bueno, tenemos la luxación anterior del hombro. La siguiente. Ya. Las luxaciones de hombro son anteriores en alrededor de un 85-95% de los casos. El mecanismo es abducción y rotación externa del húmero. Las lesiones asociadas pueden incluir lesiones del plexo braquial, roturas del manguito de los rotadores, especialmente en pacientes de edad avanzada, fractura de la tuberosidad mayor, lesión del nervio axilar. La inestabilidad de hombro y la luxación recidivante, por lo tanto, son comunes en pacientes menores a 30 años. El acromion es prominente y el codo se mantiene levemente hacia afuera de lateral en abducción. La cabeza del húmero se desplaza hacia adelante y hacia abajo y no se puede palpar en su posición habitual. Los pacientes no están dispuestos a mover el brazo, ellos pueden tener déficit motor y sensitivo, por ejemplo, si el nervio axilar se lesiona, va a haber una disminución de la sensibilidad sobre el deltoides. La siguiente. En cuanto a la clínica, va a presentar dolor, puede haber deformidad, como podemos ver en la imagen, pérdida en la silueta normal del hombro, el brazo va a estar en leve abducción y rotación externa con incapacidad para la rotación interna y aducción completas. Va a adoptar la postura antiálgica y va a ver el signo de la charretera, así como podemos ver en la imagen. La siguiente, por favor. La siguiente. En cuanto al diagnóstico de radiográfico, las radiografías anteroposteriores, bueno, se van a realizar radiografías anteroposteriores verdaderas y axilares. La radiografía anteroposterior verdadera y axilar van a diagnosticar las luxaciones anteriores, mostrando la cabeza del húmero fuera de la cavidad glenoidea. La siguiente. En cuanto al tratamiento, por lo general, reducción cerrada. El tratamiento de las luxaciones anteriores del hombro en general es la reducción cerrada usando anestesia local o sedación durante el procedimiento. Las técnicas utilizadas con mayor frecuencia puede ser la tracción o contracción, la rotación externa, por ejemplo, la técnica de Hennepin, la manipulación escapular, la técnica de Cunningham, que es como un masaje, la técnica de Davos, que es como una autorreducción, la técnica de Stimson, que son pesos colgantes, y la técnica de Fares, que es rápida, fiable y segura. Muchas técnicas, como por ejemplo la de Hennepin, la de manipulación escapular, la de Cunningham, la de Fares, con frecuencia se pueden realizar sin necesidad de que el paciente esté sedado.
pero requieren tiempo para los músculos afectados por el espasmo de relajarse adecuadamente. Los pacientes deben ser capaces de centrar su atención en la relajación. Ninguna técnica es mejor para todas las luxaciones del hombro. La posición del paciente en la presentación, si es posible, debe de tenerse en cuenta cuando se elige una técnica. Lo siguiente que también debe tenerse en cuenta es que si el brazo del paciente no puede aducirse, no se debe utilizar la técnica de Cunningham o la rotación externa porque ambas maniobras dependen de la aducción del brazo. Si el brazo del paciente se fija en abducción, se debe utilizar la técnica de Fares, la técnica de Stinson o la manipulación escapular. Si el brazo del paciente está luxado en dirección inferior, se debe usar tracción y contratracción. Y si la paciente está embarazada y no puede acostarse en decúbito prono, no se debe de utilizar la técnica de Stimson. Después de la reducción, la articulación se debe inmovilizar inmediatamente con un cabestrillo y una venda. En pacientes mayores de 40 años, se debe usar un cabestrillo y se debe envolver el miembro durante 5 a 7 días y estimular una amplitud de movimiento temprana para así ayudar a prevenir algunas complicaciones, como por ejemplo el hombro congelado. ¿Lo puedes dar al siguiente un ratito, por favor? No, la de atrás. Ya, en cuanto a la técnica de, bueno, les puedo empezar a hablar de cada una de las técnicas. Está la técnica de tracción contra tracción, que se puede usar para reducir las luxaciones anteriores, como, que es de la que estamos hablando. Para este procedimiento, el paciente yace sobre una camilla con las ruedas trabadas y el ayudante tira de una sábana doblada que esté rodeando el tórax del paciente. Un segundo médico tracciona el miembro afectado hacia abajo y lateralmente a 45 grados. Una vez liberado el húmero, puede requerirse una ligera tracción lateral sobre su parte superior. En cuanto a la manipulación escapular, se puede hacer con el paciente en decúbito erguida o en decúbito prono. El médico del paciente flexiona el codo a 90 grados y lentamente gira externamente el brazo. Y otra persona, un asistente, puede aplicar una tracción suave en el brazo. El practicante entonces va a girar la escápula de tal modo que la punta inferior se mueve en sentido medial hacia la columna vertebral y la manipulación escapular se puede utilizar con otras técnicas, como por ejemplo la técnica de Stimson. Esta técnica de Stimson, o también llamada la técnica de pesos colgantes, se realiza con mucho menos frecuencia, así que no vamos a profundizar en esa de ahí. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? ¿La que sigue? Esa es la que ya les expliqué, la de tracción contra tracción. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Esa es la de Stimson, en donde se realiza con el paciente en decúbito prono y la extremidad afectada colgando sobre el borde de una cama. Los pesos están unidos a la muñeca del paciente y después de aproximadamente 30 minutos el espasmo muscular generalmente se relaja lo suficiente para poder permitir que la cabeza humeral se reduzca. Debido a que el paciente se encuentra en decúbito prono, no se recomienda la sedación consciente. Esta posición puede ser demasiado incómoda para las pacientes embarazadas y los pacientes extremadamente obesos. Entonces, esta técnica también se puede utilizar con la manipulación de la escápula, donde el practicante va a aplicar em, manipulación escapular mientras el paciente está en decúbito prono. La siguiente. La técnica de Davos o autorreducción, esta es una técnica controlada por el paciente que se usa para reducir las luxaciones anteriores. Esta también asimismo debe hacerse sin sedación, en donde el paciente se sienta con la rodilla homolateral flexionada y los codos cerca del muslo. Las manos se juntan delante de la pierna y se atan juntas a la tibia proximal con una banda elástica para que el paciente no tenga que concentrarse en mantener la posición correcta para la maniobra y así pueda relajar los músculos. Entonces el médico se sienta al pie de la cama del paciente y le indica que incline la cabeza hacia atrás y encoja los hombros. Debe extender el cuello y se ejerce una tracción constante sobre el hombro luxado. Por lo tanto, los pacientes pueden usar su propio peso para reducir la luxación. La siguiente, por favor.
Listo. Buenas noches, doctor y compañeros. Vamos a continuar con la exposición. En este caso, vamos a continuar con la parte de luxación posterior del hombro. La siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a entrar en esta parte. Prácticamente nos habla de que son del 2 al 5% de estas lesiones. Eh, en este caso, lo que pasa aquí es la cabeza del húmero, o la cabeza humeral va a quedar en posición subacromial, que va a ser la parte más frecuente. En este caso, subclenoidea o subespinosa. El mecanismo de producción básicamente se basa en la sobrecarga axial del brazo. Entonces, cuando está en aducción y en rotación interna, o bien por una contracción muscular violenta. Entonces, estos músculos rotadores internos, pectoral mayor, subescapular y dorsal ancho, van a ganar potencia en estas rotaciones en los rotadores externos. Entonces, en este caso, los infraespinosos y el redondo mayor. Por eso hay esta sobrecarga a nivel de esta parte de los huesos. La siguiente, por favor. Y ahí están las causas más comunes, por convulsiones, accidentes automovilísticos, choques eléctricos, prácticamente todo lo que tenga que ver con una fuerza. Entonces, puede ser también por un trauma directo que haya sobre el hombro o un mecanismo indirecto, o sea, prácticamente por fuerzas aplicadas sobre el brazo. Entonces, que hayan estado previamente en rotación interna o en abducción. Entonces, eso. En ese caso, vamos a entrar a la siguiente diapositiva. Ya, ahí, bueno, como dice aquí la diapositiva, puede pasar desapercibido para un 50% por la falta de una deformidad llamativa, o sea, que no es tan vista a nivel radiográfico. Entonces, ¿cuáles son los signos de sospecha en los que nos basamos? Prácticamente hay una limitación para la rotación externa activa y pasiva. Entonces, lo que sí vamos a poder palpar es una prominencia en la cara posterior y un hombro ligeramente más redondeado que el contralateral. Aquí hay un signo importante, que va a ser el signo de la bombilla. Entonces, prácticamente, ¿qué se basa eso? Eh, es por la cabeza del húmero. Entonces va a adoptar lo que es una forma redondeada, simétrica en la radiografía, como podemos ver. Entonces, en lugar de tomar esa apariencia normal, va a estar más ovalada, como en forma de una gota. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque prácticamente la cabeza del húmero va a estar más rotada internamente y como que desplazada hacia atrás. Entonces, lo que hace que su contorno en la imagen parezca un poco más liso. Entonces, similar a una bombilla. Entonces, por eso se da esto, ¿no? Entonces, prácticamente este signo se da por resultado de una rotación interna fija a la cabeza humeral. Entonces, durante esta luxación. Entonces, como no está correctamente alineada a la cavidad glenoidea, entonces su contorno es uniformemente redondeado. Entonces, por eso genera esta apariencia, ¿no? Entonces, por eso en clínica es importante en luxación posterior del hombro. Entonces, por eso es importante detectar no solo con unas radiografías con un anteposterior estándar, sino que a veces puede ser sutil a la vista, ¿no? En este caso. Ahí también tenemos que, bueno, como ahí dice la reducción, maniobra de rotación interna en aducción al brazo, es lo que dificulta, ¿no? La siguiente diapositiva. Ya, ahí ahora tenemos la luxación inferior del hombro. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. También se llama luxación erecta, por consiguiente, como se muestra en la imagen. El húmero queda con la diáfisis orientada en sentido superior y la cabeza enclastada por debajo de la cavidad glenoide, como podemos observar. Entonces, prácticamente se produce por fuerza de hiperaducción, ¿no? Hay una compresión contra el acromión, entonces por eso se da de esta forma. Entonces, hay un mecanismo de palanca, esa es la palabra, que hace que la cabeza humeral se desplace hacia abajo. Por eso podemos observar ahí cómo se ha desplazado de su posición normal hacia abajo. La siguiente diapositiva. Ya, aquí en clínica prácticamente es frecuente la asociación de graves lesiones de las partes blandas. Como podemos observar en la imagen, es bastante a la vista, ¿no? Prácticamente porque es una fractura de porción proximal y a veces hay lesiones neurovasculares también. Entonces,
que es poco frecuente en el cuadro clínico, que es difícil de confundirse con algún otro tipo de lesión. Prácticamente el paciente mantiene su brazo sobre la cabeza, debido a que pues, ahí está la luxación eh, como que en contra, ¿no? Hay un brazo cortado, por consiguiente, y la cabeza del húmero pues suele ser palpable en la articular y se rompe ese manguito que hay, prácticamente el rotador. O sea, hay un desgarro. Entonces, aquí, menor al 5% de los casos, se lesiona la arteria braquial. Entonces, prácticamente el tratamiento es una reducción cerrada. La siguiente diapositiva, ya. Aquí siempre lo importante es la inmovilización en estos casos cuando hay estas lesiones. Eh, Ahí podemos ver, es importante un cabestrillo, porque hace de soporte y se utiliza principalmente para inmovilizar, ¿no? Entonces ahí, para estas lesiones de hombro, como ya las vimos anteriormente, de clavícula y otro tipo de lesiones. Entonces, también hay ese vendaje del Belpau, prácticamente consiste en lo mismo, su mecanismo es la inmovilización en estas fracturas. Entonces, lo que hace es mantener la inmovilización del hombro, ¿no? Entonces, como está pegado hacia el pecho, entonces prácticamente hay en esa imagen una posición de aducción ligera, hay una rotación interna, entonces ayuda en este caso. La siguiente diapositiva. Ya, y bueno, eso fue en todo y ahí están nuestras referencias. Muchas gracias. Pueden salir para compartir pantalla, por favor. Ya salió, doctor. Puede compartir nomás. No puedo, no sé qué pasa. ¿Me avisa si pueden ver, doctores, el numeral? Sí, sí se ve, doctor. Ok. Bueno, vamos a hablar acerca de la articulación glenumeral o también conocida como escapulohumeral, ¿no? Escápula, recuerdo, glena, glenumeral porque usa la glena con la cabeza del húmero, o escápulo porque tiene que ver con el omóplato, con el húmero. Perfecto. Vamos a hablar de conceptos, ¿no? La articulación escapulohumeral o también llamada glenumeral es una articulación del hombro perteneciente al grupo de las articulaciones llamadas enartrósicas, cuya variedad es la diartrosis, cuyas superficies articulares son la cabeza, una cavidad glenoidea del omóplato y una cabeza. Estas juntas forman definitivamente una diartrosis, ambas recubiertas de cartílago principalmente de tipo hialino articular, ¿no? La articulación escapulohumeral, normalmente también llamada articulación de hombro, tiene forma de cabeza y casquete para permitir al hombro tantos movimientos entre esos, la rotación tanto externa como interna, y también la circundición, la elevación, la depulsión, la retropulsión. Esta cabeza es la parte superior redondeada del húmero y que está articulada con una casquete o cavidad glenoidea que es parte del omóplato como tal, ¿no? Perfecto. También el brazo se facilita su función o su movimiento, ya que debido a la capacidad de la escápula para deslizarse tanto verticalmente como lateralmente a lo largo de la caja torácica. Es la llamada famosa articulación escápulo-torácica, en la cual la cápsula es envoltura de tejido blando
que circula a la articulación escapulohumeral y está revestida por una delgada y una fina membrana, perdón, sinovial. Aquí tenemos claramente los componentes. Sistema óseo, pues tenemos la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omóplato. Parte articular, la articulación escapulohumeral y la parte muscular del hombro, muchos músculos como por ejemplo deltoides, pectoral mayor, dorsal ancho, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. Estos últimos tres estos penúltimos tres, formando básicamente el conocido manguito de los rotadores. Anatomía. La cabeza humeral está compuesta por una cabeza, que es la cabeza del húmero, y la cavidad glenoidea del omóplato. Es una articulación verdadera desde el punto de vista anatómico, ya que son dos superficies cartilaginosas las que se deslizan entre sí. A la derecha vemos claramente las partes de esta articulación o las relaciones que existen entre ellas. La número uno, la articulación formada por la tercio externo de la clavícula y el acromion, llamada articulación acromioclavicular. Las número dos, los ligamentos coracoclaviculares, que tienen que ver de la cavidad coracoidea hacia a la clavícula, conocidos también como ligamentos conoide y trapezoide, importantes cuando veamos articulación acromioclavicular. Tres, el ligamento o arco coracoacromial, o sea, va de la coracoides al acromion, el 3. El 4, la cápsula fibrosa del hombro con los ligamentos glenumerales superior, medio e inferior. Y por último, el 5, el ligamento transverso, que también es importante verlo a ese nivel, ¿no? El húmero, de latín humerus, es un hueso largo de forma parte del esqueleto del brazo y que está ubicado, como decía, en esta región. Se articula en la parte superior con la escápula por la cavidad glenoidea y también en la parte inferior con dos huesos conocidos como el cúbito y el radio, formando la articulación del codo o también llamada húmero radio ulnar. Miren una imagen de lo que es el húmero con su extremidad proximal, que tiene que ver con la cabeza humeral, una inminencia llamada troquín, una llamada pequeña llamada troquíter, el cuello quirúrgico, el cuello anatómico, el cuerpo y en la parte inferior la extremidad donde está el agujero, o la cavidad locraniana, también la tróclea humeral y el cóndilo que es para el radio, la tróclea que es para el cúbito o también llamado el olecranon y la zona del epicóndilo, el epitróclea, que sirven básicamente para determinar que ahí se insertan un grupo de músculos que van a ayudar a mejorar la estabilidad y la movilidad. Perfecto. La cavidad glenoidea de la escápula es una depresión de la superficie articular piriforme de escasa profundidad localizada en el ángulo lateral de la escápula. Se orienta en dirección anterior y lateral y se articula con la cabeza del húmero. Su diámetro vertical es mayor que el transversal y es más ancha en la parte inferior. Esta cavidad conforma la articulación glenohumeral junto al húmero y esta articulación es de tipo sinovial tipo rótula. La superficie articular está cubierta con cartílago in vivo y sus márgenes ligeramente elevados sirven de inserción a una estructura fibrocartilaginosa, el labrum glenoideo, el cual profundiza esta cavidad. Miren aquí claramente la fosicavidad glenoidea, el tendón del bíceps, el acromio, que es parte distal de la espina, ligamentos conoides. Miren cómo de lado el omóplato se lo ve perfectamente delgado, con su cavidad glenoidea, que decía, pues es muy pequeña para mantener la gran cabeza del húmero. Comparada con el acetábulo, esta cavidad tiene menor profundidad. Esto hace que la articulación del hombro sea más propensa a luxación a pesar de estar rodeada de muchos músculos y ligamentos fuertes. Al ser muy, muy poco profunda, esta cavidad permite un amplio rango de movimientos de la articulación glenohumeral y permitiendo hasta 120 grados de flexión y se asocia a un gran grado de movilidad de la escápula como tal. Es importante ver básicamente los elementos estabilizadores a nivel de la cavidad glenohumeral, como tenemos, repito, la cavidad glenoidea del omóplato, la cabeza humeral. En rojo están los ligamentos coracoacromiales, ya dije, hablé de algo de conoide trapezoide. Veamos de color amarillo el tendón del bíceps y aquí quiero parar un ratito en el color azul. En el color azul vamos a ver básicamente tres ligamentos. El verde es el labrum glenoideo, que es un cartílago que lo mantiene así, y el color azul son los tres ligamentos más importantes que dan estabilidad a la articulación glenohumeral, que tienen que ver con
El azul, glenumeral superior, el medio, glenumeral inferior, y el inferior, el de más abajo, conocido como glenumeral inferior, que sirve a manera de una hamaca para mantener el ligamento en su sitio. Entonces, tenemos que decir que el ligamento superior, medio o inferior. ¿Ok? Perfecto. De los cuales, repito, el más importante de los tres es el ligamento glenohumeral inferior porque tiene una doble función de estabilizar y soportar el peso de abajo hacia arriba para que no se desplace en la parte inferior. El ligamento glenohumeral inferior más importante. Vemos aquí también lo que ya vimos hace un rato, todos los ligamentos y músculos que lo mencionamos, no lo vamos a repetir de nuevo. Ahí es importante para ver la porción del ligamento glenohumeral inferior, grande, amplio, estabilizador y que, decía, sostiene a manera de un puente la cabeza humeral. Es el mejor estabilizador, el glenohumeral inferior. También existen las bolsas serosas que están aquí presentes, que más que todo sirven para la buena movilidad de esa articulación. Y este es un corte para ver la articulación suldeltoidea, donde tenemos el hueso el músculo deltoides, el acromion, la región supraespinosa, la cavidad glenoide, la cabeza humeral, el redondo menor, el rodete articular y todos estos espacios, sobre todo la cabeza de la porción larga del bíceps, el redondo mayor y el espacio suldeltoideo que tiene que ver básicamente con esta zona de aquí. Las bursas y los músculos que mantienen en su sitio esto. En la parte básicamente anterior existe un músculo fuerte llamado músculo subescapular. ¿Y cómo sabemos que es la parte, no es anterior y posterior? Porque solamente en la parte posterior existe este elemento óseo que se llama la espina, que termina en la punta que se llama acromio. Y la parte posterior existe esta espina, divide al omóplato en una parte, en una región supraespinoso que aloja al músculo del mismo nombre, una región infraespinosa que aloja al músculo del mismo nombre y otro músculo llamado redondo menor, ya que juntos estos tres, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, forman el llamado y conocido manguito de los rotadores. ¿Ok? Tema de examen también. Miren que esta toma es muy buena para ver que solo el número 1 es lo que es la cavidad glenoide del omóplato. Pero gracias a la membrana sinovial, que es la tipo 2, el número 2, 3, que es básicamente la vaina sinovial del tendón de bíceps, más 4, que es la cápsula fibrosa, las 5, que son los tendones del manguito de los rotadores que ya dije, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, pues todos estos músculos acuñados con los otros elementos que he mencionado, pues van a dar como resultado que la cavidad glenoidea se haga mucho más grande. Y al hacerse mucho más grande, va a provocar que dé mayor cobertura o estabilidad a la gran cabeza humeral que existe, tratando de minimizar el impacto de que se salga frecuentemente. Pero aún así, repito, es la articulación que normalmente más se sale o más se luxa de todas las articulaciones del cuerpo. Entonces, una luxación de gran movilidad es inestable, es una urgencia y hay que hacerla muchas veces con anestesia. Inestabilidad del hombro, más que todo las causas son golpes traumáticos, movimientos forzados, congénitos rara vez, trastornos neuromusculares, debilidad ligamentaria, rigidez articular y una laxitud cápsulo-ligamentaria. Vemos aquí la inestabilidad del hombro, el acromio, el húmero, la cavidad glenoidea y el hombro luxado. Miren este video, solo para que vean cómo se puede luxar un hombro, estos dos participantes de un conocido programa que había aquí, que se ponen a pelear. Miren, solo dar ese golpe, se le sale el hombro derecho de este paciente aquí. Miren. Tranquilo, y está. Miren el hombro cómo se ve. Y se ve cómo se sale el hombro de su sitio. Son golpes que a veces pasan en el... Claro, la pantera se agarra. Pantera, ¿todo bien? Es una luxación glenohumeral. Entonces, los factores de riesgo son en hombres menores de 30 años en proporción de 3 Recording a 1. stopped. ¿Sigo? Mujeres menores de 50, personas con gran laxitud ligamentaria, deportistas y todos los demás, ¿no? Luxación anterior, que es la más frecuente, más del 90% se presentan. Hay una abducción y rotación externa, dolor, impotencia funcional, codo separado de la parrilla costal, radiografía, no es una fractura,
es una luxación. Es una luxación anterior porque la cabeza humeral se dirige hacia la zona anterior. Miren claramente esta función como se ve aquí. Se ve como que hubiera una deformidad importante y es que la cabeza humeral que normalmente va aquí se ha desplazado hacia adelante y ha deformado completamente el hombro. Pues una de las razones o causas que vemos ahí es clínicamente que vamos a ver una deformidad del hombro, tanto es así que los anatomistas y los ortopedistas antiguos le mencionan como signo del hachazo. ¿Qué significa? De que como que le hubieran dado con un hacha leñador y le hubieran sacado un pedazo de músculo y hueso a este paciente. ¿Si están ahí, doctores? ¿O estoy hablando solo? Sí, doctor. Sí, doctor, sí Ok. está. La maniobra que también que se usa aquí, que ya casi no se usa, y se las voy a preguntar en el examen, es la maniobra hipocrática, en la cual el examinador o médico pone su pie en la axila y hace una tracción, tanto en el pie hacia abajo y con el brazo jala hacia arriba para tratar de reducir el hueso en su sitio. Miren acá, esta técnica aquí, como logramos ver, este militar que no tiene otra opción que dar tratamiento a este nivel para lograr mejorar la articulación o recuperar miren, y miren cómo salta aquí, no sé si tratan, miren, traten de concentrarse aquí. Recording in progress. Ahí, miren de nuevo aquí, miren en esta zona de aquí, ahí, se ven cómo regresa, última vez, miren aquí, ahí, última vez, miren. Sí, vos notan, doctores, ¿no? Cómo se pone en su sitio, ¿no? Miren, ahí se volteó, ahí. Vamos a ver un poco más de tiempo, ahí, ahí. Esa es la maniobra típica hipocrática que no se usa, doctores, actualmente por el grave riesgo de producir lesiones nerviosas, vasculares y sobre todo pueden haber hasta fracturas a nivel de la cabeza humeral. Repito, no se usa porque puede haber lesiones del nervio circunflejo, que es neurovascular ahí, lesiones de la arteria axilar y o también fracturas o mini fracturas a nivel de la región subcapital del húmero. Miren aquí la maniobra de Motes, donde también se logra la deformidad típica de la luxación de hombro. Está hacia adelante, una luxación anterior típica de la que tenemos en la mayor parte de todos. Es una tipo de maniobra de Motes, parecida a la maniobra hipocrática, pero solamente con una sábana que se usa aquí. Y el examinador jala o hace tracción. Así, miren acá nuevamente el hombro con anestesia. Dale, tracciona. Ahí se redució, se redujo. Mire de nuevo. Tracciona. Ahí. Listo. Tracciona. Ok. Esta también es una maniobra en la cual se logra poner en su sitio la cabeza humeral en relación a maniobra tipo Kocher, que es rotación interna, rotación externa, para lograr mover el hombro a su sitio. Este es otro tipo de luxación, donde vemos al paciente, así mismo se le hace una contractura antiálgica para tratar de mejorarlo, pero se trata de hacer movimientos suaves inicialmente y después un poco más fuertes, más que fuertes como firmes, para lograr estabilizar ese hombro, ¿no? Haciendo rotación externa del brazo, del antebrazo, hasta que se logre reducir este hombro. Usted me copia. Feeling a lot better than a lot better. Oh, yes, sweet. Yeah. Uy, perdón.
La luxación posterior es mucho menos frecuente, ocurre en un 3% de los casos, foco axilar inadvertida, 3%, crisis convulsiva y descarga eléctrica, ¿no? Se pueden dar así. También la inferior es poco frecuente, como decía, y se da cuando la cabeza humeral se va hacia la parte de abajo o parte inferior. Puede haber fracturas de cotroquíter, tendura del tendón de supraespinoso y lesión neurológica Recording stopped. importante. Hombro doloroso, luxación recidivante de hombro muchas veces, y la luxación recidivante no es otra cosa que se luxe Recording in la progress. cavidad glenohumeral, se luxe varias veces. Entonces, eso es una luxación recidivante de hombro. Cuando un hombro se luxa más allá de 2 veces o se sale de su sitio más allá de 2 veces, ya se considera que es un hombro que debe ser dado tratamiento quirúrgico. Y este es un vendaje. Posteriormente, que lo podemos hacer en casa o en de una emergencia, hemos reducido el hombro de un paciente y logramos inmovilizar el miembro superior de un paciente que ya hemos logrado reducir la articulación glenohumeral en su sitio. Entonces, primero almohadillamos el brazo, antebrazo hasta el codo, hasta la muñeca más o menos. Luego lo ponemos en 90 grados y hacemos que levante su brazo y colocamos básicamente Acá, a vuelta, y de aquí nos vamos a ir. De aquí vamos a empezar a pasarlo. Normalmente, ideal es que vayan haciendo funciones en las vendas para que de esta forma la vayamos adosando o ajustando al cuerpo. Obviamente el vendaje tiene que ser sí que suave, no tiene que ser un vendaje suave pero firme. ¿Sí? Pues no le voy a poner el vendaje o lo quede porque ok. Es un tipo de vendaje efectivo que vamos a hacer. Y mire cómo diagnosticamos una glenohumeral. Miren el hombro izquierdo de este paciente que estoy señalando, totalmente normal y redondeado como debe de verse. Mire el hombro derecho asimétrico, más levantado en una parte, con un espacio acá. El signo del hachazo que mencionaba. Pues esto es clínicamente cómo vemos una luxación glenohumeral. Y el paciente está en actitud de solf. No se alcanza a ver tanto, pero es que agarra con su mano sano el brazo afecto con su otra mano para tratar de quitar o calmar el dolor. Pero la cabeza humeral está fuera de su sitio y está hacia la parte anterior. Típica luxación glenohumeral. Esta es una radiografía de hombro normal, donde vemos elementos como clavícula, la cavidad glenoide del omóplato, el acromion, la cabeza humeral, articulada normalmente en su sitio. Entonces, miren el aspecto físico de un paciente con una fractura, con una luxación glenohumeral, en este caso el lado derecho. El acromio prominente, el hombro aplanado, el típico signo del hachazo, cabeza humeral prominente, pero en la parte anterior acá, brazo en ligera ABD o aducción, codo flexionado, antebrazo sostenido en otra mano, la típica que se llama actitud de Solf. ¿Ok? Es lo típico que vemos en una glenohumeral que recordemos es la más frecuente del hombro. Radiológicamente vamos a hacer radiografías tanto en AP en rotación interna, rotación externa, a pesar que con una buena radiografía AP vamos a lograr el diagnóstico. Tomografías y resonancia, cuando realmente pensamos sospechamos la tomografía en que hay fracturas añadidas de otros huesos de ahí, y la resonancia cuando sospechamos lesión ligamento tendinoso muscular por manguito de los rotadores o algo así. Recordemos que la luxación anterior es el 95% de los casos, así que se ve perfectamente, en la mayoría de los casos va a ser anterior. Signo de la charretera, todo lo demás. La charretera es ese elemento que normalmente usan los militares en la parte de los hombros y que sobresale los hombros en una como charretera de que se ven los capitanes, tenientes y todo lo demás, pero en este caso sirve para ver el acromio prominente y por eso se le llama signo de la charretera de los militares, ¿no?
La posterior, 4 o 5% de los casos. Brazo trabado en aducción y rotación interna. Y rotación externa, por lo general, puede estar limitada. Luxación inferior aguda es grave, es normal del hombro. Es muy en pequeñas condiciones la inferior, de 0,5%, acá menciona. Y está el brazo luxado y aducido totalmente, lo que nosotros lo conocemos como luxación erecta, porque el brazo está elevado hacia la parte de arriba. Miren esta radiografía anteroposterior, normal a la izquierda y anormal a la derecha, luxada. Acostúmbrense a ver, miren una radiografía normal del hombro, de la glenohumeral, y una radiografía anormal donde se ve que está totalmente alterado o salido de su sitio. Ok, la radiografía en anteroposterior en rotación externa, interna, una radiografía anteroposterior verdadera, una luxación anterior normal y luxación anterior. Una radiografía axilar, donde vemos claramente también la relación de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea, totalmente normal. ¿Ya? Y miren acá, luxación anterior, cabeza humeral y la cavidad glenoidea que está acá. Luxación anterior de glenohumeral. Axial, también la vemos al mismo nivel. Transescapular, también la vemos al mismo nivel también. La radiografía en Houlet, normal y luxación anterior. Y la luxación inferior aguda, que la vemos también ahí. La luxación anterior inferior bilateral y la tomografía que la utilizamos como eso sospechamos una fractura, como en este caso una fractura de la cavidad glenoidea del omóplato aparte de. Resonancia cuando tratamos de ver lesiones ligamentarias y esta típica lesión conocida como lesión principalmente de Hill-Sachs. Ok, doctores. Qué bueno que están aquí todavía. A ver, doctores, vamos. Grupo número 4. Andrade. Andrade Velarde. Presente, doctor, buenas noches. Arévalo Pacheco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bravo Isa. Presente, doctor. Buenas noches. Camacho Vélez. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Cárdenas Suárez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cuello Murillo.